Ya, estamos grabando entonces. Ya, entonces voy a retomar lo que habíamos hecho en la clase pasada, pero voy a solamente tratar de recapitular un poco rápido lo que estábamos haciendo y con un código un poquito más eficiente. Ya, entonces en la clase pasada eh, teníamos algo así, como lo que tengo acá. En el caso de hoy, yo voy a borrar esto, que es el set working directory, que lo tengo escrito ahí, lo voy a hacer a mano. Ya, entonces, pueden hacer un notebook, trabajar en el mismo notebook que tienen o en un notebook nuevo. Lo importante es que tengan seteado un directorio de trabajo. Eh, Ahora yo lo voy a setear. Ya, así que seteen cuál va a ser su directorio de trabajo y voy a ejecutar este chunk. Lo voy a mandar igual por el grupo, o sea, por el WhatsApp, perdón, por el chat de Zoom, por si, por si se les perdió, no sé. Ya, entonces, para que recordemos, este primer chunk baja ciertos datos, ya, pero al final, como yo le había mostrado, es metadata, ya, y de la metadata que se baja, nosotros solamente vamos a quedarnos con los títulos de las muestras y el código de las muestras, que los códigos son los códigos GSM. Entonces, si yo voy a ejecutar todo esto, ¿ya? Y ahí va a llamar al Geo y va a descargar todo lo que pueda descargar. ¿Ya? El resultado de este primer chunk es lo mismo la semana pasada, lo habíamos visto, que era una tablita, bueno, una table que tiene los códigos GSM y al lado tiene el título de ese código. O sea, el título es una descripción breve de lo que es la muestra. ¿Ya? Y yo les había comentado que la muestra era una buena descripción porque al final te dice cuáles son los controles, cuáles son los tratamientos y que en realidad eso a veces no pasa. Después venía descargamos los datos, o sea, hicimos la descarga de los datos y aquí para que corra este código, a ver, voy a cortar esto hasta, esto lo voy a poner aquí. Ya, también se lo voy a mandar ahora. Para que le funcione este chunk, si los datos ya están, si la carpeta, tienen que recordar que cuando uno hacía esta parte se creaba una carpeta, ¿se acuerdan? Y que esa carpeta tenía un archivo tar y que nosotros lo descomprimimos y después fuimos descomprimiendo todos los GZ. Ya, esa carpeta no debería estar para que funcione esto, entonces yo voy a borrar mi carpeta, ¿ya? Porque esto en realidad uno lo hace una sola vez, entonces por eso es que después no funciona de nuevo, ¿ya? Pero igual la borro como si no tuviera nada y luego corro. Entonces les voy a mandar esto. Ya, y esto es lo que creo que hasta aquí llegamos la semana pasada, sí. Sí, hasta acá llegamos la semana pasada. Entonces, ya, entonces esto lo voy a hacer correr. Y aparece una carpeta en mi directorio, o un subdirectorio. Y ahí está. ¿Ya? Y acá apareció una carpeta, recuerden que la carpeta que se crea tiene el código GSE, ¿ok? Que es el código del estudio. Si yo entro, están todos los archivos que tienen los GSM.
Y estos archivos eran TSV, si mal no recuerdo. Sí, TSV. Son puros TSV que se descomprimieron porque estaban en GZ y nosotros la semana pasada hicimos el programita para descomprimirlos todos. Entonces esto es típico de lo que, es un caso típico cuando tú vayas a buscar datos de RNA-seq. Ya está todo desensamblado, está todo separado. Después, recuerdo que nosotros también vimos una forma de leer esto, ¿ya? Y nos dimos cuenta que al leer uno de estos archivos, había una columna que nos interesaba. Y eso lo voy a hacer de nuevo porque es importante ahora que lo recordemos. Ya, entonces ahora voy a hacer un chat nuevo. Aquí me pueden ir siguiendo a mano y después yo les mando les mando el código. Ya, entonces, supongamos que queremos ver uno de estos archivos, ¿ya? Entonces voy a suponer que, no sé, el código, este es GSM. Supongamos que queremos ver el GSM, el primer GSM. Se lo voy a poner acá en el chat. Entonces, entonces voy a poner este GSM acá, ¿ya? Y supongamos que quiero leerlo, ya. Eso también lo vimos la semana pasada. Y para eso nosotros habíamos creado una matriz que era esta, ¿ya? Esta matriz que está acá, la semana pasada les mostré cómo se creaba y tiene como row names, tiene GSM y recuerden que el row name no es un dato de la matriz, está por fuera, ¿ya? Y aquí la primera columna de la matriz es coma 1, ¿ya? ¿Por qué no hay, es como nada, coma 1? Porque son todas las filas, pero en la columna 1, ¿ya? Y en la columna 1 están todas las rutas a los archivos TSV, ¿ok? Toda la ruta de los archivos TSV. Entonces, esta la habíamos hecho la semana pasada con este código. ¿Por qué? Porque esto nos iba a servir para utilizar el row name, ¿ya? Que es el código GSM, para poder llamar la ruta completa y leer el archivo, ¿ya? Por eso hicimos esta construcción. Entonces aquí vamos a probarlo, ¿ya? De hecho lo habíamos probado, pero quiero que lo vean de nuevo. Entonces voy a tomar un GSM y los voy a hacer pasar por acá. Le voy a decir que ese código lo guarde en una variable que se va a llamar GSM, ¿ya? Y voy a hacer que eso pase por este pipe. Entonces, ¿qué pasa? Esto toma el código GSM, ¿ya? Y toma el GSM files, que era la matriz que recién les mostré, y lo que hacemos es indexar en el campo de los row names, indexamos el código GSM. Entonces eso nos permite extraer, si lo ejecuto, nos extrae la ruta al archivo TSV, ¿ya? Que tenía asociado el código GSM que le pasamos. Y se acuerdan que la semana pasada yo les dije que cuando uno indexaba, después R como que no se deshace del row name, sino que lo pone ahí como column names. Entonces todavía sabemos que lo que llamamos era este GSM, pero realmente el dato de verdad es la ruta. Porque siempre los call names y los row names en realidad es como metadata, porque no es no es la matriz en sí, ¿ya? Entonces aquí la extracción de verdad que estamos haciendo es la ruta a nuestro archivo TSV. Entonces esta ruta pasa después
a la función readTheLink, que lee esta ruta y lee el TSV, ¿ya? Y después extrae, a ver si lo ejecuto hasta acá, ahí lo lee, manda algunos mensajes, ¿ya? Que siempre salen, pero lo importante aquí es que lee esto aquí, ¿ya? Entonces esta es la lectura de un TSV, tiene los genes, los códigos ensemble. Estos son códigos de transcritos, porque esto es una RNA seca. Entonces, ensemble, mouse, de musculus, transcript. Ensemble mouse transcript. ¿Ya? Y sale información sobre el transcrito, que es la información del RNA seca. Y aquí vamos a utilizar los EST counts, que esto no es express sequence tag, sino que es estimated counts. ¿Ya? Y esto es un dato de expresión del transcrito. Entonces aquí solamente nos interesaba extraer el target ID, que es el código del gen, o sea, del transcrito, ya, porque tenemos que saber qué es lo que es qué. Y vamos a extraer el EST, ya, que son las cuentas. Pero estas son cuentas normalizadas. Yo le había dicho que cuando uno tiene cuentas normalizadas, en realidad lo mejor para hacer un análisis de expresión diferencial es tener las cuentas puras, o sea, las cuentas con número entero no normalizadas. ¿Por qué? Porque los paquetes de expresión diferencial de RNA-seq reciben las cuentas puras o con número entero, y es mejor así. Porque si tú usas las cuentas normalizadas para hacer el análisis de expresión diferencial, vaya a perder información, ¿ya? Y ya vamos a ir a eso un rato más. Por eso que en la segunda parte de hoy les vamos a mostrar cómo hacer el análisis del RNA-seq, de los datos de RNA-seq crudo, desde el comienzo, para que ustedes puedan generar sus cuentas. ¿Ya? Ya. Pero aquí esto es lo que te da, la primera información que te va a dar Gio. ¿Ya? Es lo que va a estar en el material suplementario. Entonces voy a extraer entonces estas dos columnas que me interesan, que son las cuentas estimadas y el target ID, ahí, con select, y después les voy a cambiar el nombre. Les voy a dejar el nombre target ID, el que tenía, pero al EST counts le voy a dar como nombre a esa columna con set names, le voy a dar el GSM, ¿ya? Que era este, que estoy mostrando acá. Entonces al final el resultado de esto es esto. Es una table que tiene el target ID y tiene el código GSM de la muestra. Entonces eso, lo que está acá, lo que acabo de mostrar, que es como es la función descontextualizada, ya es como la parte de adentro de la función, está aquí en el contexto de una función, abajo. Y esta función se llama get GSM column. Entonces, lo que dice arriba está aquí, en esta función. Ya, de hecho, hace lo mismo. Lo que pasa es que lo guarda aquí en counts y después retorna counts. O sea, me retorna esto que estoy mostrando acá arriba. Entonces, lo que hace esta función acá es tomar un código GSM y ese código indexarlo, ¿ya? Y darme lo que yo acabo de mostrar arriba. Después, lo que voy a hacer es esta función, que solamente toma un código, la voy a mapear. Recuerden que mapear, cuando la lógica que hemos estado usando es que las funciones siempre se aplican a un solo argumento, ya un solo código, algo de una sola cosa, y después nosotros la hacemos iterar sobre algún vector, y por eso usamos map, ¿ya? Entonces esta función que yo hice recién acá, voy a usar map, voy a extraer todos los códigos GSM que me interesan, que son estos, perdón,
Sí, sí, está bien. Que son estos que están acá, porque miren, si yo extraigo los row names de mi matriz gigante que hice arriba, ya, ahí están todos los códigos GSM, y le digo ya, tome todo este vector de argumento y le va a aplicar la función que nosotros hicimos recién. Entonces la función que hicimos recién va a ir tomando esto uno por uno y va a ir generando una lista con todo lo que resulte. Entonces, si yo ejecuto esto, tengo que definir la función ahí. Ya, si yo ejecuto esto ¿qué es lo que está haciendo? Está simplemente leyendo y generando la salida que me interesa. Y ahí están. No sé cuánto eran, pero ahí están todos. Están todos los resultados en una lista. ¿Ya? Y después de generar todo esto, si recuerda, cuando se genera el resultado del map, son listas, pero cada una de la entrada de esa lista no tiene nombre. Entonces voy a usar setNames y le voy a pasar los nombres de los archivos que leyó. Entonces al final el resultado de esto es este. Ya estoy ejecutándolo de nuevo. Entonces ahí los nombres, por ejemplo, si selecciono la primera salida donde me muestra los nombres, que es esa. ¿Ya? Entonces es una lista donde cada entrada, ya con dólar, tiene el código GSM. Entonces la lista tiene el primer elemento o entrada es un GSM no sé cuánto y que adentro tiene el data frame o table que tiene la información de la expresión de los resultados del RNA-seq para esa muestra. ¿Ya? Y bueno, así que son grandes en todo caso, son 100.000, vamos, 100.000 filas por table. Por eso es que se demora un poco. Y esto lo vamos a guardar aquí en GSM list. ¿Ya? Entonces, se los voy a ejecutar ahora y se los mando por el chat. Ya, lo de acá arriba todavía no lo usamos, ya que son los códigos con los que vamos a hacer el análisis de presión diferencial. Ya, entonces ahí hemos generado esta lista. Ahí veamos, creo que hagámosle un glimpse para ver cómo quedó. Ya, ahí está con el glimpse. Y esta es nuestra lista que tiene todos los datos del RNA-seq que nos interesa, que son las cuentas estimadas, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar, recuerden que nosotros que lo que queremos generar es la matriz de expresión, ¿ya? Entonces, la idea es que esto que está acá, en este glimpse, la idea es tener una matriz, ¿ya? Que tenga en cada columna, o sea, que la primera, que tenga una columna con todos los nombres de los genes, ¿ya? O esa columna puede ser una columna que tenga, perdón, los transcritos, los códigos de los transcritos pueden ser el row names o una columna, ¿ya? Se puede ir cambiando de acuerdo a la necesidad. Y que después de esa columna o row names de transcritos, tiene que venir todas las columnas que vengan tienen que ser los GSM. O sea, por ejemplo, aquí son 66 GSM, entonces esa matriz debería tener 66 columnas, cada una con cada nombre de columna debería tener el código GSM y hacia abajo los conteos de los transcritos. Entonces, es algo que hay que transformar. O sea, lo que hay que hacer acá es tomar cada uno de estos elementos, ¿ya? De esta lista. Por ejemplo, sacar el primer GSM, esto significa que hay que sacar el primer GSM, ¿ya?
que es una table con target ID y con su columna de expresión. Y lo que hay que hacer es, en realidad, hacer un join, ¿ya? Por ejemplo, del primero, yo quiero hacer un join. ¿Qué significa un join? Que va a juntar los datos. O sea, pero ese join tiene que estar alineado y va a tener que estar alineado con el código del transcrito. Entonces significa que, por ejemplo, si yo solamente tuviera dos GCM, ya, estos que están acá, yo tendría que, ya, esos que están ahí, esos dos primeros, yo tendría que tomar el primero, extraer el table, tomar el segundo, extraer su table y hacer un join. Pero ese join tiene que ser por la columna que comparten, en común, que es target ID. Entonces, veamos cómo a mano, o sea, de manera naive, ocurre eso. Entonces yo podría decir que, ya, esto lo voy a hacer entre dos, pero en realidad lo que tiene que ocurrir es que voy a tener que hacer los 66 todos contra todos. Si lo quisiera hacer a mano, yo tendría que tomar este elemento, ahí, ya, que es una table, ya, otra table, y vamos a usar full join. ¿Qué significa full join? Que no va a perder nada de información, va a cruzar todo, y lo que no se cruza va a rellenar con NAs, lo que no cruza. Entonces yo digo full join, se dan cuenta que al hacer full join de los dos primeros elementos de la lista, me conserva la columna que estaba en común, ya que es el target ID. Y pega ya los GCM, ya. Pero obviamente todo esto queda alineado respecto al target ID, al código del transcrito. Entonces, eso es un join, ¿ya? Entonces queda súper, en este caso no hay ningún problema. Y es full join, ¿por qué? Porque si, no, por ejemplo, si hubiera habido un transcrito, perdón, que estaba en la primera muestra, pero que no estaba en la segunda, va a dejar un NA en la segunda. Ya no se pierde. Ese es el full join. Ya no pierde nada de información. Ya, entonces lo que yo quiero es esto, pero que esto se construya para los 66 GCM, para que me quede la matriz de expresión. Entonces, aquí, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos hacer en realidad, es hacer full join, pero todos los, para todos los elementos de una lista. ¿Ya? Entonces, es una operación de reducción, así se llama. ¿Ya? De reducción de lista. O sea, quiero tomar todos los elementos de una lista y por medio de una función, la lista, que era gigante, voy a reducir a una sola tabla. ¿Ya? Eh, entonces yo podría, ¿cómo lo hago? Perdón. Lo voy a mostrar con estos dos que tengo acá. Yo puedo tomar una lista. Eh, vamos a usar una función que se llama reduce. ¿Ya? Y esto lo que hace es aplicar algo a una lista para que esa lista se reduzca a un solo elemento. Entonces yo le voy a decir reduced, que reduzca esta lista, pero esta lista voy a decir que tome, a ver si me resulta, no, creo que no era así. Conservar.
voy a tomar solamente los dos primeros elementos de la lista, que son estos dos, ahí los indexé, 1 y 2, ¿ya? Entonces le estoy diciendo que reduzca esta lista, que en este caso tiene dos elementos, ¿ya? Y que lo reduzca con la función full join. Y ahí está. Entonces esto hace lo mismo que hice arriba. Usamos la función reduce, le pasamos una lista y le pasamos la función que va a aplicar para que esta lista se reduzca a algo. ¿Ya? Y la función reduce es como suficientemente inteligente para saber lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, esta es súper, o sea, sonaba algo que parecía muy complejo, que era como tomar elementos de una lista y cruzarlos todos entre todos. En realidad es muy fácil porque ya existe la función reduce. Entonces, esta función reduce, si yo la aplicara ahora a todos los elementos, así, va a estar ahí corriendo, ya, me genera lo que yo quería. Me deja la primera columna con el target ID y me genera columnas con todos los GCM. ¿Ya? Entonces, con una sola línea de código, básicamente podía hacer toda la operación. ¿Ya? Pero veamos el resultado de esto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos GCM, GCM. Ya me voy a mover hacia la derecha. Y ahí me doy cuenta que tengo un montón de NAs. ¿Ya? Sigo avanzando, de nuevo aparece, de nuevo NA. Vamos a ver por qué pasa esto. Si bajo, a ver. Ahí voy a ver. Voy a tomar la cabeza del head del resultado. Ah, ya. Esto le voy a poner el nombre, voy a poner el nombre mejor. Le voy a llamar el Big Matrix. Entonces, la Big Matrix, creo que vean qué pasa si le muestro head y después Big Matrix tail. Ya. Ahí está el Big Matrix head y tail. Y ahí mostré las dos. Ya veamos. Entonces, la head los primeros tienen algún número, como ven ahí. ¿Ya? Después viene NA, después número y después NA. Veamos la tail. La tail comienza con NA, después números, NA y después números. Entonces, ¿qué pasó? El join está correcto, o sea, el full join está correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se generan los NA? Si ustedes ven acá, estos códigos son códigos de ratón. Es Ensemble Musculus Transcript, ¿ya? Entonces todo esto, si en alguno de los GSM había algo, estaba este código, por ejemplo, todos se pegaron ahí. Entonces cuando hay un NA, significa que, por ejemplo aquí, significa que este GSM no tenía ese código, ¿ya? No tenía el código que está al comienzo. Y si yo voy aquí al tail abajo de la lista, ¿ya? Me voy a dar cuenta que, por ejemplo, veamos el 63. Arriba de la matriz, el 63 está vacío. Pero al final de la matriz, abajo en la cola,
el 63 tiene un número, ¿ya? De hecho, aquí hay un bloque completo que tiene números. ¿Qué significa eso? Si ustedes van a ver ahora el target ID, se van a dar cuenta que es distinto al de la cabeza. Aquí es Ensemble Transcript. Y si yo me voy aquí al head, es Ensemble Musculus Transcript. ¿Se cuenta? Que los target ID son distintos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que todos los que tenían estos códigos, ya los Ensemble Transcript que están acá, no estaban en estos GCM, sino que estaban simplemente en los GCM que están acá, desde el 63, no sé, hasta este bloque del 63 hasta el 76, ¿ya? Entonces, y en realidad esto pasa ¿por qué? Porque hay GCMs que son de humano y hay GCMs que son de ratón. Entonces, eso es todo lo que pasó. O sea que estos son de humano. Entonces, todo este bloque de números son los datos de expresión de humano. ¿Ya? Y eso es todo. No es un gran misterio. ¿Ya? Es porque hice un full join y en el target ID había código de humano y código de ratón. Entonces quedaron bloques de expresión de ratón y bloques de expresión de humano. Alejandro, una consulta. ¿Sí? ¿Eso significa que en ese caso sus muestras, algunas son humanas y otras son de ratón? ¿O cuando hacen el alineamiento lo hacen contra los dos genomas? No, significa que son muestras humanas y de ratón completamente independientes. El alineamiento se hizo todo de manera solamente de ratón y solamente de humano. Ya fueron muestras Entiendo, como completamente si de diferentes. pronto... Exacto, exacto, gracias. Ujú. Sí, es como son experimentos en ratón y otros experimentos en humano, completamente independientes y utilizando los genomas de cada especie. Bueno, entonces por eso le puse Big Matrix, ¿ya? Entonces, si uno quiere hacer un análisis de expresión diferencial, en realidad no es muy difícil, porque tenéis que extraer los GCMs que le interesan. O sea, si yo quisiera solo lo de ratón, ¿ya? Yo podría, para extraer solamente ratón, tendría que filter y target ID, no, string detect, target ID, y le voy a decir que detecte este patrón, este es el patrón de como que identifica que es de ratón. Entonces, si yo hago eso, ya lo que hice fue filtrar la columna target ID solamente el patrón ensemble más. Y si se dan cuenta, esto me deja solamente código de ratón. ¿Ven? A ver, tail. Puro ratón. Y me quedan estos NA acá, pero esto es fácil sacarlos porque hay una función. Eh, no la pueden buscar que saca todas las columnas que son NA. Entonces simplemente tenéis que usar esa función que lo que hace es que todas las columnas que son NA las bota. Y listo. De hecho, eso lo podrían programar ustedes. Eh, no es difícil botar columnas que son NA, ¿ya? Hay una función lista, que no me acuerdo ahora, me acuerdo la de las filas, pero no me acuerdo cuál es la de las columnas. Entonces, en realidad es súper fácil, ¿ya? O sea, ahí es una big matrix que uno después la va indexando para sacar lo que a uno le interesa. En realidad, más que una big matrix, es como una base de datos, porque tiene todo, ¿ya? Ya, entonces, ahora lo que voy a hacer, a ver, está explicado esto. Mm, ujú. Ya, voy a pasarles esto que hice recién.
Ya, lo último que les pasé fue el GSM Codes. Ya. Les pasé el código. Ahora les voy a pasar esto que está acá, lo que acabo de explicar. Ok. Ya, entonces ya está explicado. Entonces ahora abajo está como funcionalizado, o sea, ya está como para hacer algo de verdad. Entonces aquí simplemente, aquí está repetido lo de arriba, pero en pipe, con el full join en una pipe. O sea, toma la lista, pur, reduce, full join. Y lo guarda en Big Expression Matrix. Ya, es como la misma arriba que era Big Matrix, pero aquí se llama Big Expression Matrix. Y aquí, de la Big Expression Matrix, voy a tomar ciertos, para eso están los... Voy a tomar algunos GSM nomás para hacer el estudio de presión diferencial, porque si recuerdan, la semana pasada eh, habíamos visto que este estudio era temporal. O sea, tenía varios tratamientos y más encima en el tiempo. Entonces hay un montón de comparaciones posibles. En este caso, voy a comparar los controles, que son los untreated, versus los LNP, que son lipid nanoparticle no sé cuánto. ¿Ya? Entonces hacen es el control versus un tratamiento para edición genética con nanopartículas de lípido. ¿Ya? Eso es lo que nos importa en realidad, es que es un control versus un tratamiento. Y estos son GCMs que corresponden a eso, a esos experimentos, ¿ya? Que esto yo los conozco, ¿por qué? Porque por leer la información nomás, ¿ya? Entonces, eh, tengo una duda, ¿por qué? Ok, ya vamos viendo. Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es, de la matriz que yo creé, le voy a dejar esto, le voy a poner el tiro ahí para que lo copien, este chunk. De la matriz que genero, que es la matriz grande, la big, ya lo que tengo que hacer es extraer solamente los GCM que yo quiero. Eh, Voy a hacer algunas cosas. Voy a dejar el target ID, que es el nombre del transcrito, como row names. ¿Por qué hice esto? Después de eso voy a seleccionar solamente los GCM que me interesan y después lo voy a transformar de una table a una matriz pura. ¿Ya? Entonces eso es lo que está acá abajo. Tomo lo que está acá arriba, as table significa que si esto era... Esto es lo que yo tenía. Ya es una table, pero solamente por precaución lo voy a hacer pasar por as table. ¿Ya? Por si acaso. Es lo mismo. Después voy a usar la función que se llama column to row names, que uno le dice que la columna, uno le da un nombre a una columna, en este caso la target ID, para que ya no sea más una columna, sino que se transforme en row names. Y ahí que me quedan como row names. Esto solamente funciona si tu columna no tiene ningún duplicado, ya eso es importante.
solamente acepta row names sin duplicados, porque no tiene sentido que dos filas tengan el mismo nombre, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿ya? Está como row names, y después utilizo select y le paso los dos vectores que están arriba, que son estos untreated y LNP, aquí, ya para que me seleccione solamente esas columnas y después la transforme en una matriz. De table era una table, ahora es una matriz. Queda así. ¿Por qué matriz? Porque para poder hacer el objeto, para hacer el análisis de presión diferencial, eso solamente acepta matrices, no acepta ni data frames ni table. ¿Ya? Y lo otro porque las operaciones que hicimos de column to row names y select se aplican solamente sobre tables o data frames, no sobre matrices. Entonces en general lo que uno hace es tomar los datos, los pasáis a table, usáis toda la capacidad de las tables y después al final lo pasáis a una matriz como simple. Y aquí está. Esto es la matriz de expresión. ¿Ya? Y le puse sub expression matrix, ¿por qué? Porque solamente son algunos GCM, no están todos los GCM. ¿Ya? Pero esto es a lo que tú quieres llegar. ¿Ya? Después de haber leído todos los archivos, haber bajado la metadata, haber leído todos los archivos, esto es lo que tú quieres llegar. La matriz de expresión. Entonces tenemos nuestra... voy a correr todo esto. Debería andar todo bien. Ya, tenemos la matriz de expresión y ahora lo que hay que hacer es reconstruir el expression set. ¿Se acuerdan que el objeto, cuando se descargan los datos de Geo, la primera descarga que hicimos, la primera, no el material suplementario, se descarga un objeto que se llamaba expression set, que era un objeto tipo S4, que la semana pasada se lo había mostrado, ¿cierto? Que es un objeto tipo S4 que tiene slots y que tiene funciones que interactúan. Entonces, para poder hacer el análisis de presión diferencial, tú necesitas tener un objeto de ese tipo, un expression set. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a reconstruir un expression set, pero que tiene solamente los GSM que nos interesan. ¿Ok? Y ese expression set necesita dos cosas que vamos a ver. Necesita la matriz de expresión y necesita el fino data. ¿Y por qué necesita el fino data? Porque el fino data es la información de cada uno de esos GSM. ¿Ya? Recuerden que la semana pasada yo les mostré eso, les mostré que la función pdata o pdata te muestra el fino data. Y esa cuestión es solamente una cuestión que para cada GSM está toda la información, está el título, está el protocolo, está la muestra, el tratamiento, el protocolo de RNA-seq, todo. ¿Ya? Entonces es la metadata de cada GSM. Entonces lo mínimo que tú necesitas para tener una expression set es tu matriz de expresión, como te la mostré recién, y la metadata de cada uno de los GSM de la matriz de expresión. ¿Ya? Eso es lo mínimo que tú necesitas para construir una expression set. ¿Ya? Entonces aquí vamos a generar eso, para que el expression set lo podamos reconstruir. Entonces primero necesito el fino data, los datos de mis datos de la metadata de cada GSM. Y eso yo lo saco directamente desde lo que nosotros habíamos bajado. ¿Ya? Nosotros bajamos el set de expresión, aquí está, lo indexo, y si recuerdan, este es el pdata, ¿ya? Es GSM, tiene cada fila, ya, cada fila corresponde a un GSM, y ahí está toda la metadata, esta metadata gigante que nos mostraba que toda la información posible, toda la información que el autor quiso dejar para cada una de las muestras, ya hasta la dirección, el código postal, todo. Ya ahí está. Pero este pdata, este es todo el pdata. Entonces lo que yo voy a hacer es solamente
quedarme con los GSM que yo acabo, que me interesan. Entonces, yo este pdata aquí pasa por esta pipe, se lo paso acá y le indexo en el lado de los row names, le voy a indexar las columnas de mi sub-expression matrix, ¿ya? Que son estas 8 nomás que yo quiero. Entonces lo que hace esto es simplemente que al final me filtra y termino con un pdata que tiene 8 filas nomás. Y cada una de esas filas es el GSM de mi matriz de expresión, ¿ya? Y a esto yo le voy a colocar sub-finodata. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que tengo matriz de expresión, de nuevo, insisto, con 8 GSMs en un orden especial, y tengo ahora un sub-finodata que en las filas están esos GSMs con la metadata. Ya. Ya, pero hay un truco que lo hace un poco más complicado, porque voy a intentar crear mi expression set con lo que tengo acá. Esta es la función que se llama expression set, que viene en el paquete BioBase, ¿ya? Entonces, esto es un objeto S4, ¿ya? Recuerden la clase orientada a objeto, la clase de programación orientada a objeto, ¿ya? Estamos construyendo un objeto S4, ¿ya? Igual como lo hicimos con nuestro modelo metabólico de ejemplo. Entonces, este objeto S4 recibe aside data, y en el aside data tú le pasas la matriz. Y yo debería decirle, ¿sabéis qué? Entonces, en el campo fino data le voy a pasar los fino data. Y si se dan cuenta, no funciona. ¿Ya? Te dice que le pasaste una data frame, pero debería haber sido una annotated data frame. Entonces, a pesar de que le estáis pasando los datos correctos, la clase del objeto que le estáis pasando no es compatible con el expression set, ¿ya? Entonces, intentemos corregir eso, a ver, intentemos algo. A ver, ¿qué pasa si yo le pongo annotated data frame a esto así como bien bruto? A ver, si me pide esto, ya, creemos eso. Y ahí funcionó, maravilloso, ya. Mucho mejor, una solución mucho mejor de la que yo pensaba que podía ser. Perfecto, entonces tuvimos que solamente hacer ese truco. No pensé que iba a funcionar, pero funcionó. ¿Ya? Entonces le pasé la matriz como matriz pura, y el finodata tuvo que solamente hacer esta transformación que es con la función annotated data frame. Y toma lo que hace es tomar estas dos cosas y lo voy a guardar en set 1. Y ahora si yo miro set 1, es una expression set. ¿Ya? Ahí está, expression set, y tiene lo mínimo para poder hacer un análisis de expresión diferencial. Y si yo extraigo, le hago una extracción del pdata, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, pdata, esto le voy a poner, no debería llamarse call data. Ya, si extraemos el pdata, ya si yo quiero ver, usé la función pdata para extraerlo, y ahí, si lo veis, miro, son las 8 filas que yo le puse. Y los títulos, ahí están. ¿Ya? Son los 8 títulos que yo quería poner acá. O sea, que yo quería usar para hacer el análisis de presión diferencial. ¿Por qué? Porque son untreated y otros son con tratamiento. Ya. Pero todavía hay un problema.
para el estudio de expresión diferencial, ya, esto hasta acá tenemos nuestros datos de RNA-seq listos, ya, o sea, hasta acá estamos bien, ya tenemos una reconstrucción, tenemos una expression set que tiene datos de RNA-seq, todo es compatible, y todo está correcto, porque expression set, si hubiera algún problema, no funciona, o sea, expression set va a ver el orden de los GCM, va a ver que sean los mismos GCM, y va a ver que encajen, entonces, si funciona, es porque está correcto. ¿Ya? Está bien, está bueno el objeto. Ya. Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora fue solamente ensamblar un objeto que tiene la información que nos interesa. Entonces, importante, en la tarea final, ustedes tienen que hacer esto mismo, pero con sus propios datos. ¿Ya? O sea, lo que le acabo de mostrar deberían replicarlo con la idea es que vamos a hacer un metaanálisis, entonces al menos con 2 datos de RNA-seq deberían hacer esto, ¿ya? Lo mismo que lo que hemos estado viendo de la clase pasada hasta ahora, hasta este punto. O sea, hasta este punto ustedes ya tienen la mitad de la tarea lista, ¿ya? Y lo que viene ahora es que esto lo vamos a manipular para que sea compatible con el paquete de análisis de presión diferencial. Entonces, voy a poner aquí. Fin de la primera parte. Ya, fin de la primera parte. Y ahora viene la parte de expresión diferencial. Ya, la parte de expresión diferencial es súper corta. Tiene una sola complicación, que es que estos títulos que tengo acá, los tengo que homogenizar. O sea, todo lo que es untreated debería llamarse untreated. Y todo lo que es tratamiento debería llamarse tratamiento. O sea, no importa la palabra, lo que importa es que tenga el mismo título. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si yo miro el primer untreated, bueno, esta es la primera réplica, entonces tiene un 1 ahí. Después, esta es la segunda réplica, tiene un 2. Después tiene un 3. Entonces, lo que necesito es que todos se llamen igual. No importa el nombre, lo importante es que todos se llamen igual para que el análisis de presión diferencial los considere como réplicas. Igual la segunda cuestión. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esto es con expresiones regulares, es súper fácil. Tomo los títulos que están arriba, que son estos, los caracteres, ¿por qué hice esto? No sé. Ya, eso está como de más acá, lo voy a borrar igual. Y voy a usar la función replace, que all, que es lo que hace, va a reemplazar todo lo que encuentra, según lo que yo le digo. Entonces, va a buscar esta expresión regular que está acá, y la va a reemplazar por la que viene. Entonces, ¿qué es lo que significa esta expresión regular? Significa cualquier carácter en cualquier cantidad, ¿ya? Que es seguido por el patrón LNP o el patrón injection. Y esto va a ser match con si es que hay un LP o si hay injection, en cualquier parte del string. Entonces aquí, por ejemplo, hay un LP y un injection, obviamente va a ser match. Y eso seguido por cualquier carácter, en cualquier cantidad. ¿Ya? ¿Y por qué está en paréntesis? Porque esto es le estoy diciendo básicamente que es esto o esto, ¿ya? Entonces, para que considere eso o eso, y que sea eso o eso entre cualquier carácter, le pongo los paréntesis.
y que lo reemplace por treatment. Entonces, miren acá, aquí está LP injection, y si yo ejecuto esto acá, así, todo lo que tenía LP injection se cambió por treatment. Todo. ¿Por qué todo? Porque yo lo puse entre punto y asterisco. ¿Ya? Y eso significa que hizo match no solamente con el LP, sino que aparte el punto y el asterisco hace match con todo lo que estaba antes o todo lo que estaba después. Entonces, treatment. Y después, de nuevo, un replace, pero para la palabra untreated. Esto no necesita estar en paréntesis. Que es lo que está acá, lo que nos falta. Entonces, si yo hago esto, ahora tengo todo homogenizado. Tengo, los primeros se llaman control y los segundos se llaman treatment. ¿Ya? Yo elegí esas palabras porque sí, nomás lo importante es que si tenéis dos grupos, lo hagan, tengan una palabra en común para cada grupo. ¿Ya? Para la tarea, elijan dos grupos nomás, ya nada más. Si esto no es un paper, no vamos a sacar un paper, así que elijan dos grupos, el control y algo más. Y esto, el resultado de esto, se lo voy a pasar, voy a usar la pipe bidireccional para actualizar los títulos. Entonces yo hago esto y después si miro ya quedaron actualizados. De hecho, veámoslo acá. La columna title quedó actualizada. Entonces tienes todos los controles ahí y todo el treatment ahí. ¿Ya? Y esto, ¿por qué? Porque el paquete lo pide para hacer el análisis. Entonces, Alejandro, disculpa, en ese ¿sí? caso se pierde la identidad de la réplica, ¿cierto? Sí, pero sí, porque esto debería ser otro objeto nuevo. O sea, ya hicieron su dataset de expresión y esto ya, ya no es otra cosa. Entonces se pierde la identidad porque esto es parte del análisis de expresión diferencial. Entonces yo les recomiendo que guarden su objeto original en una parte, lo copien a otro objeto y empiecen a hacer esto, porque esto ya es otra cosa. Sí. Para que no corrompan lo que ya tenían. ¿Ya? Entonces, ya, está listo. Eh, ah, eh, Call data. Ya. Ya, pero aquí nos falta, ya, estamos listos, con esto estamos listos para hacer el análisis de presión diferencial, pero falta que instalen el paquete que hace el análisis. Entonces, esto se va a demorar, así que probablemente vamos a quedar instalando y vamos a usar el break para que se vaya instalando. Entonces, esto, por favor, aquí, ya, ese comando que puse en el chat, Bayek Manager, install DSIC2, lo tienen que ejecutar en sus computadores. Lo voy a mostrar acá igual. Este. Lo pueden ejecutar acá en la consola, o pueden hacer un chunk y ejecutar esto. Bayek Manager, install DSIC2, y va a empezar a trabajar el computador de ustedes. Ya, así que por favor córranlo y díganme que está corriendo, ¿ya? La instalación. ¿Qué lo está corriendo? Ya, ya está corriendo. Ya miren, esto se puede demorar, porque si depende mucho de lo que ustedes tienen previamente instalado. Así que voy a dejar de grabar y vamos a hacer el break ahora. Vamos a adelantar el break. Eh, ya, entonces una vez que cargamos el DSIC2,
tenemos que crear este objeto, que es DSIG Dataset from Matrix. Y este objeto recibe la matriz de expresión. Ah, pero no, le mandé algo que no era, que no estaba, le voy a mandar de nuevo. Ahora sí. Ya, ese va a funcionar. Ya, entonces, necesita los conteos. Nosotros habíamos creado este set que se llama set 1, que es una expression set. ¿Ya? Este expression set tiene lo que ya hicimos. Tiene las 8 muestras y más encima. Ya tenemos eso. Y aparte nosotros ya habíamos el fino data. Habíamos hecho el fino data. Ya teníamos esta estructura que tenía las 8 filas. ¿Ya? Que nos interesa. Entonces, esto, fino data, esto está listo para ponerlo, pero necesitamos pasarle la matriz de expresión. La matriz de expresión yo le había comentado que hay una forma de extraerla, la misma que nosotros ya pusimos dentro del expression set. Está acá. Uno la puede extraer con esta función, ¿ya? Expression, XPRPS. Si uno la aplica al objeto que ya creamos, te devuelve la matriz que nosotros ya le habíamos puesto. Entonces, el paquete necesita esta matriz, pero no recibe solamente con conteos. O sea, esta matriz debería ser puro número entero, pero yo les dije que nosotros no tenemos los números enteros, tenemos la normalización. Entonces, vamos a forzar que estos sean números enteros con la función round. Entonces, con la función round redondea simplemente hacia abajo y te deja números enteros. Entonces estamos como simulando una especie de matriz de conteo, porque no la teníamos, entonces la vamos a hacer con round. Entonces esto es importante, porque esto es lo único que te va a aceptar el paquete DSIG2, ¿ya? Y los paquetes que más se usan en análisis de datos de expresión diferencial te van a recibir solamente conteos, como de este tipo. Entonces esto es lo que va a entrar en el objeto. Ya. Miren, para la tarea, ustedes pueden hacer esto. O sea, si ustedes encuentran los datos que les interesan y los datos ya están procesados, no están los conteos puros, entonces solamente hagan lo mismo que hicimos recién. Hacen la matriz, la reconstruyen, sacan las columnas, que primero sacan la columna que les interesaba, la reconstruyen, y después aplican round, y literalmente ustedes están simulando como si ya tuvieran los resultados listos. ¿Ya? Entonces, es un truco, ¿ya? Este truco solamente para para que ustedes completen la tarea. ¿Ya? Pero esto no es recomendable, ¿por qué? Porque si ustedes lo hacen seriamente, esto no es recomendable, porque están perdiendo un montón. Al normalizar y después más encima, al hacer el redondeo, se pierde información. ¿Ya? Entonces solamente es para que ustedes, esto, hasta este momento, todo lo pueden hacer en sus computadores. ¿Ya? Y esto lo que hice acá arriba, está acá. Lo mismo. Entra aquí en este campo, en este slot que es count data. Después tiene otro slot que se llama call data. Ahí ponemos el fino data que hicimos arriba. Y en el design tiene que ir una virgulilla y tiene que ir title. ¿Qué es lo que significa esto? Que va a ir a buscar, recuerden que fino data tiene esta forma. Entonces, en title nosotros dejamos los nombres, dos categorías, los controles y los tratamientos, de acuerdo a los nombres. Entonces aquí tú le ponís, en diseño tiene que ir la columna en donde están las categorías que va a comparar. Y nosotros la dejamos acá en title. ¿Ya? Entonces, como comentaba recién Mageli, que se perdió la información de title, entonces en realidad lo más recomendable no era reescribir aquí title, sino que haber creado otra columna nueva que se llame design. Entonces tú después le dices aquí que mire esa columna nueva, design, y tú podrías haber dejado title intacto.
Ya, eso es una opción. En este caso lo alteramos nomás, ya, pero para la tarea no hay problema. Pueden hacerlo así, como lo hice yo. Ya, entonces esto se carga. Ah, y lo otro es problema. Hay NAs. Eso también lo vamos a corregir. Nos dice que la matriz que le acabamos de pasar, que es esta, tiene NAs. Ya, ¿y eso por qué? Porque más abajo están los de humano. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un filtro y le vamos a decir que vote NA, me parece que es drop NA. Esto vota las filas que tienen NA. Ah, perdón. Lo deberíamos haber pasado a... Ya, por eso es bueno siempre hacer esto. Table, lo vamos a convertir a table, vamos a dropear los NA y después lo vamos a volver a convertir a una matriz de expresión. O sea, una matriz normal. Ya, es lo que yo les decía, que hay operaciones que solamente se hacen en tables. Creo que perdí algo. Ajá. No, a data frame, porque pasa que table, así es, para que no se pierdan las filas. Esto se hace típico, ya teníamos una matriz, pero vamos a pasar la data frame para botar los NA, porque drop NA solamente funciona sobre data frame y después la volvemos a pasar a una matriz. Y esto le vamos a colocar voy a cambiar un poco el código, ya. My expression matrix. Ya, entonces se lo voy a volver a mandar para que no se pierdan. Entonces hicimos una variable nueva, my expression matrix, y esa la voy a poner acá. Ahí está todo correcto. Ya les mando todo esto, creo que vean lo que viene ahora ya. Entonces se creó el objeto, o sea, hicimos esta cuestión de limpiar la matriz de los NA, my expression matrix, fino data, tiene que ir a ver la columna title, que puede haber sido otra columna, ya no necesariamente title, y después aplicamos la función dseek. Y esto hace el análisis de presión diferencial. ¿Ya? Aquí, y después aplicamos la función results para hacer una extracción de los resultados sobre lo que ya había dado arriba, y aquí le decimos cómo para que nos muestre las comparaciones, se usa contrast, y le estamos diciendo que las comparaciones son en la columna title, compare el treatment versus el control. Eso significa que, por ejemplo, el for change va a ser treatment dividido por control. Después esto le digo que lo convierte en una data frame y después digo que el p-value ajustado me lo filtre para todos los menores que 0,01. Y eso lo guardo en index. ¿Ya? Esto es trivial, no tiene ninguna ciencia porque esto se hace siempre así. Es una organización de los resultados. Después ustedes lo pueden modificar y pueden sacar más cosas. Y después DEX, los row names, que eran los genes, los convertimos a una columna de verdad, que se va a llamar transcript, y eso lo escribimos en un CSV, que va a tener los resultados. Entonces, eso va a guardar un CSV con los resultados que tienen los genes diferencialmente expresados, con un corte en el p-value ajustado de todos los menores que 0,01. Y ahí va esto. Ahora, eso completo. Ahora esto yo lo ejecuto. Se demora. Bueno, a ustedes se les puede demorar un poco más. En realidad, aquí se demora como 30 segundos, pero quizá a ustedes se les puede demorar algunos minutos.
Y ahí está listo. No se ve nada porque no le pedí que lo mostrara, pero si ustedes aquí hacen DEX y lo quieren ver, ahí están los resultados. Ya. A ver, quiero saber si hay alguna persona que le resultó eso. El que ejecute todo el chunk que mandé, el último chunk. No le va a aparecer nada, pero después si ustedes pueden ejecutar DEX y les va a aparecer la data frame que tiene los resultados de presión diferencial. Ya, ¿alguien lo está corriendo? Ya. Ya ahí está corriendo. Como les digo que se podría demorar algunos minutos sus computadores. Ya, pero si está corriendo, significa que funcionó. Ya, y este es el análisis de expresión diferencial. Eh, ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá en la parte del análisis de expresión diferencial. Y todo esto... Ya. Entonces, esto es la primera parte de la clase. Y como ya, entonces como... Ah, sí, es como la primera parte, pero está en dos partes, bueno. Y aquí termina. Ya, entonces, en este caso nosotros hicimos una trampa, como les decía, y esa trampa fue que esto se lo vamos a subir a la... faltan los videos de la semana pasada, el video de hoy, más los notebooks, lo vamos a subir todo hoy día. Ya, entonces, como les decía, nosotros hicimos una trampa, y esa trampa fue que tomamos datos que ya estaban procesados y los redondeamos. Ya eran cuentas normalizadas, las redondeamos y forzamos eso un poco para que resultara. Y eso lo pueden hacer en su tarea, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora se puede hacer en un computador como personal, en un notebook, por ejemplo. Entonces, no deberían tener ningún problema para poder hacer de manera autónoma todo lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es el 49. Pero yo les comentaba la semana pasada que también les vamos a mostrar qué pasa si ustedes quieren hacer esto correctamente, ¿ya? Para hacerlo correctamente, ustedes tienen que tomar datos crudos de RNA-seq y procesarlos desde cero, o sea, desde el comienzo, para ustedes obtener la tabla de conteo. Y esa tabla de conteo entra aquí, es esta. La que tengo aquí, My Expression Matrix, que entra aquí a Count Data. De hecho, esto lo voy a cambiar como My Count Matrix, para que sea aún más obvio que estos son los conteos. ¿Ya? Aunque son pseudo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver qué pasa si yo quiero partir desde los datos crudos y desde ahí llegar hasta My Count Matrix y por lo tanto de ahí pasar a todo esto, o sea, seguir con la parte final que es el análisis de presión diferencial. Entonces, para eso,
Vamos a... ¿Cómo lo vamos a hacer, Manu? Hey, ¿se me ¿Aló? escucha? Creo que Sí, ahora bla sí. bla se arregló. Magia. Ya. Entonces, ahora viene la parte que es como demostrativa porque al parecer requiere un supercomputador. Sí, En serio, no lo intenten en casa porque esta cosa estuvo corriendo muy lentamente en el computador del servidor que ya tenemos como para múltiples usuarios y al final de hecho tuvimos que usar uno más grande. Eh, Tengo los logs, pero creo que una de las cosas demoró como 5 horas. Pero ya. esto es lo que irónicamente sería como lo primero que tendrían que hacer como previo a todo esto, si es que estuvieran como trabajando con data no publicada. Así como si tuvieran como los resultados del RNA-seq, y eso es lo que les hubiera llegado de haber mandado las muestras. Ya. Entonces el Ya. Manu va a mostrarle, tú vas a Eh, compartir, Manu, ¿o no? ¿Sí? ¿Yo? No, no sé, Yo, mi computador anda como lacro hoy día, no sé qué onda. Como que no pescaba los drivers del micrófono y de ahí... pero comparte tú, ok, si ya, voy a abrir es la con el máquina. servidor. Ya, entonces, Sí. miren, ahora vamos a hacer la demostración de cómo se hace esto, pero en realidad ustedes no lo van a poder seguir porque de hecho ni siquiera se podría hacer en un tiempo razonable durante la clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto demostrativo. A ver, voy a mostrar aquí. Va a quedar en el video, va a quedar como, recuerden que esto nuevo para la tarea, como parte del curso, no es obligatorio, ¿ya? Lo estamos haciendo como, digámoslo, casi como contenido teórico, porque en realidad tienen que saberlo porque es una parte importante Es de la el, ingeniería informática. sí, lo que intenté hacer, eso sí, fue intentar construir un ambiente y un pipeline que fuera como fácilmente replicable. Es decir, casi todo esto es usando programas de la terminal que se pueden instalar así como a través de magia con Conda. Así que ahí está como un ambiente RNA-seq que pueden descargar y si quieren pueden intentar recrear el ambiente en sus computadores. Va a estar trabajando de aquí, no van a necesitar calefacción durante el invierno si es que dejan el computador trabajando, pero si es que, no sé, tienen acceso a alguna máquina más grande o lo que sea, pueden usar ese mismo ambiente y trabajarlo ahí. Ya. Espera, deja mostrar aquí. Oh, ya, perfecto. Ya, voy a explicar de nuevo. Lo que tengo acá, se ve se ve el RStudio, la sesión, ¿cierto, Manu? Sí, El DAC. sí, esa era como la parte que acabas de pasar. La, ¿Cómo? No, no, sí, pero la de se ahora. ve el DAC, que tengo abierto el DAC en el DNS. Sí, Ya, entonces, sí, sí, sí. vamos a resumen. Ahora ya yo no estoy en mi computador, estoy en el servidor del laboratorio, ¿ya? En una máquina virtual. Una máquina virtual que está acondicionada, especial, para poder hacer el procesamiento de datos crudos de RNA-seq, ¿ya? Desde las lecturas hasta pasando por el mapeo hasta la tabla de conteo final. Esta parte es demostrativa, no la van a seguir en sus computadores, solo la estamos mostrando como teoría, ¿ya? Como si fuera teoría. Y también para que tengan en cuenta que esto se puede hacer, y si lo quieren hacer, si quieren procesar datos crudos, van a tener este material, este notebook que está explicado en detalle, ¿ya? La demostración, y también nos pueden preguntar, y si necesitan un servidor, nosotros también se lo podemos dar, ¿ya? En un contexto como fuera del curso, ¿ya? Les podemos pasar el servidor para que ustedes puedan analizar datos de RNA-seq y nosotros les podemos dar como algún soporte, alguna ayuda técnica para que lo puedan hacer con éxito, ¿ya? Si es que eso es, pero eso en un contexto ya como de una colaboración fuera del curso, ¿ya? Lo otro es que si ustedes quieren arriesgarse por sí solos y aventurarse a hacerlo, también van a quedar con el material y con el video y con todas las explicaciones, por si ustedes quieren ahí aventurarse en sus computadores o si ustedes tienen un computador gamer, por ejemplo, un computador gamer esto funciona sin problema, ¿ya? Eh, Eh,
como de 32 gigas de RAM, probablemente. Y más. Más, bueno, 64. Sí, Bueno, si tienen un creo que en computador el... gamer de 64 gigas de RAM, van a poder hacerlo. Sí, sí creo, ¿Ya? creo que en el peak alcanzó como 42. Así que sí, Entonces, ser gamer y bioinformático es como compatible, ¿ya? va de la mano. Entonces, O si quieren lo pueden eso, intentar de nuevo con un laptop y así se ahorran la calefacción durante el invierno. claro. Y pueden y claro, con el riesgo de que pueden incendiar su casa. Entonces, eso. Entonces, esta parte es teoría, es teórica, ¿ya? Es teórica solamente para los que quieren aventurarse, los que quieren aprender más, pueden usarlo o si quieren después nos preguntan y más cosas. Entonces, ya. ¿Qué tenemos acá Ya. entonces? Esta es la primera parte. A ver, aquí tenemos lo que yo ya expliqué. Sí, creo que parte en el segundo título, creación de los índices. Solo ahí, baja, 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 baja. Y ahí está. Sí. Ya. Eh, entonces aquí, Ah, oye Manu, ¿por qué el notebook no está compilado? Porque ayer lo veía como, bueno, ayer no, lo no. veía como compilado. Sí, eso es como la otra cosa, sobre la ruedita, con la actualización de RStudio. Ahora puedes colocar que se vea como en modo bonito, pero no es como compilado, sí usar editor visual. Use Visual Editor. Sí, es como un poco más bonito para trabajar, es un poco más tedioso para escribir código. Como Ya, que vamos a hacer ver así. chunks es más tedioso, sí. Ya. Sí, sí, me di cuenta ayer. Y aquí está creación de índices genómicos obviamente con falta de ortografía y todo eso. Eh, Perdón, mi teclado no tiene tilde. ya, No me pagas lo suficiente para comprar tildes. no, ni para educarte. Ya, entonces, eh, no para alfabetizarte tampoco. Ya, sí. Entonces, Siempre antes de subir estas cosas como que tengo que pasar el corrector de las tildes, porque no tengo tildes. Ríanse de mi falta de tildes. claro, ya, entonces, ya Manu, dale nomás. Mira, ya, a ver, ahí lo primero, eso si es que ustedes quieren intentar hacer la cosa en un computador propio, si es que tienen acceso a un computador con una buena cantidad de RAM, o si es que de nuevo quieren incrementar su cuenta de luz en 100 lucas para que quede un número redondo. eh, lo que está ahí es básicamente el ambiente de Conda con todos los programas que usa esta cosa. Porque en general son como puros programas de terminal, no tanto R, más que nada programas de terminal. Manu, ¿podrías explicar qué es Y, lo que es un ambiente de Conda? O sea, primero, ¿qué es lo que es Conda y qué es lo que sería un ambiente de Conda y por qué nos sirve? ok, Conda es básicamente un programita que se encarga de crear como ambientes virtuales o como espacios de trabajo dentro de un computador. Es como una forma más cómoda de administrar todos los paquetes y programas que nosotros tenemos que instalar. Por ejemplo, se usa mucho en Python, si es que cualquiera de ustedes ha trabajado con Python, probablemente usan Conda. Y también se usa para R, pero siempre lo he encontrado un poco más tedioso de usar para R. Siempre me dice que no encuentra R. Es terrible. Pero bueno, ya. Ya, Eh, es bonito y es fácil como para copiar y pegar ambientes replicables. ya. Así que sí. Ahí está el link como para el archivo del ambiente y de ahí está el comando para crear un ambiente y activar ese ambiente. Y ahí deberían estar todos los programas, todos los binarios que se necesitan para trabajar. Ya, entonces este ambiente es un ambiente de nosotros, para que la gente entienda. Este ambiente que si ustedes quieren hacer esto, van a cargar en su computador todo lo que nosotros hemos hecho. Básicamente una transferencia de todas las Sería capacidades. de todos los programas que estábamos usando. Y creo que algunas variables ambientales. Variables de interés significa que ya hay variables que ya existen. Sí. Ya, ¿ok? Ya, Dale bueno. nomás. Entonces, baja, baja, baja. Ahí sigue como una explicación detallada y mucho bla bla. Ya, pero ¿qué es Y lo que una explicáis acá? explicación. Como rápidamente, para que la gente sepa, como que si tiene alguna duda, qué es lo que está acá. Ya, muy Disculpa, rápidamente. Manuel, ¿Sí? ahí está la forma de instalar ese ambiente desde la terminal. Rayos, de hecho no está Conda. Eso está en otra cosa
también la puedo subir al cuaderno. La voy a subir como un anexo al cuaderno, pero instalar Conda es súper fácil. Solo busquen Anaconda o Conda install. Son como 3 comandos y listo. Ya, pero pues ahí agrégalo acá, pues, Manu. O sea, hace un anexo y ahí ponemos Ah, un o vínculo. simplemente meto las 3 líneas que faltan ahí. Listo. Ya. O coloco el link a la página que tiene la instalación. Sí, esa es como la maravilla, de que es como 3 líneas para instalar todo el ambiente, en lugar de estar como compilando, buscando, descargando, git clone, bla, 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 gcc compile, bla, 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 bla. Es solo install conda, create ambiente. Listo. Ya. Básicamente lo que estamos trabajando aquí son el tipo de... A ver, lo que tenemos que tratar acá son como 2 cosas distintas. Primero, nosotros tenemos nuestros datos de RNA-seq con los reads y todo esto. Y aparte, nosotros tenemos que acoplar estos datos, que son reads que no tienen como mucho contexto, a un genoma de referencia, como para ver qué es lo que se está sobreexpresando y qué es lo que se está como bajo expresando. Nosotros solo tenemos pequeños fragmentos de DNA, pero no hay ningún otro contexto mayor en torno a estos. Y por eso básicamente tenemos que hacer un blast con estos fragmentos para ver qué gen nos están marcando. Así que lo primero es que necesitamos generar nuestro genoma de referencia, que usualmente ya está, lo podemos descargar del NCBI, pero tenemos que usar star para generar básicamente como los marcadores, los tags de cada gen. ¿Y qué es lo que es Star, Y Manu? ya, star. Ah, rayos, se me olvidó la sigla. Gracias por preguntarme. Ahora no me voy a acordar hasta la tarde. ¿Qué es lo que hace? Está, básicamente, lo que hace es, se encarga de estas 2 cosas. Se encarga primero de armar el genoma de referencia y luego armar hacer el alineamiento de los reads. Para de ahí darnos como todo lo que necesitamos para hacer esta matriz de expresión que acabas de mencionar. Ajá. Ya. Ujú. ¿Ya? Manuel, disculpa, arma el genoma de referencia. ¿Y qué fue lo segundo que dijiste? Hace el alineamiento de los datos de secuenciación Vale. con el genoma de referencia. Porque de nuevo, los datos de secuenciación solo son como fragmentos de DNA sin más información que eso. Es decir, claramente tienen su metadata, pero funcionalmente son eso, solo trocitos de DNA. Y no indican como un gen determinado. Así que por eso tenemos que alinearlos para ver qué gen están como marcando. Y eso todo lo hace Star. Sí, es súper completo. Bien. Ya. Ya. Ya, pues, ¿qué tenemos acá entonces? ¿Qué Entonces, archivos son los que ya. tenemos que usar? Aquí el bonito ejemplo de salmón, porque las Ah, maravillas esta de está estar en para un laboratorio de salmón. salmónidos. Sí, Porque en el laboratorio, sí, trabajamos con reciclando salmón. material de antaño. Eh, bueno, entonces ahí primero estaría como que hay que bajar el genoma, el archivo FASTA que tiene como toda la secuencia, todas las secuencias de este genoma así como ya estándar que tenemos. Es el punto FNA, Y sí, el punto FNA y por finalmente ejemplo, las anotaciones acá. que van como encima de este FASTA. O sea, Entonces lo el que corresponde a cada FNA, gen, a cada intrón, a cada exón y todo lo demás, el que es FNA el y el otro, GTF. el GTF. Sí. Ok, En el hipervínculo, en la cosa que dice como rosada en CDI, de hecho está como la acá. dirección a la página del genoma. Si quieres, ábrela, por favor, para mostrarla. Pero parece, no sé si se El... va, Sí, pues estoy compartiendo todo Chrome, así que ¿se ve? sí, sí, pues si abres otra pestaña se va a ver Ya, ahí ese. está. Es el genoma de referencia del salmón. Sí. Ok, Y básicamente ahí buscan como los assemblies para buscar su bichito de interés. Y las anotaciones, que es en lo segundo que está allí señalado, también son como para humanos, anotaciones funcionales. O se no refiere sé. simplemente a códigos. O sea, que en este caso, ¿qué son las anotaciones?
Ya. FASTA solo es la secuencia. G, A, T, 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 C, bla, 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 bla. Las anotaciones son básicamente qué fragmento corresponde a qué cosa. Si, por ejemplo, desde la base 1473 a la base 1482 es una, no sé, es un promotor, o si esto es un gen, si esto es un exón, es básicamente todos los cuadritos que vemos encima de esta línea de DNA Claro. cuando estamos trabajando en Ah, te el mostraría Explorer de gen. los marcos de lectura, Sí, cosas que tengan que todo ver con eso. los marcos de lectura. Todo lo que es como información biológica relevante. Claro. Sí, Ya. ya. También, ok, tal vez haya quedado un poco verboso, pero en todo el script igual está así como los pasos para instalar estos programas como a través de Conda. Eh, Creo que si es que usan el ambiente no sería necesario, pero si es que están haciendo un ambiente nuevo o quieren sumarlo a otro ambiente en el que ya están trabajando, bueno, ahí están así como los pasos de instalación. Y finalmente, como esta cosa demora un poco, esto lo hicimos y es como show de cocina. Ya podemos sacar todo del refrigerador. En este caso, todo un bucket de S3. O sea, estos dos ensambles los podemos simplemente con ese comando de widget para descargarlo ahí Aquí. desde S3. Sí, O está sea, comprimido. aquí lo que estamos haciendo es esto, claro, esto es algo de nosotros, que le estamos Sí, dando la posibilidad de que ustedes descarguen de nuestro para este Dropbox, tutorial. eso, pseudo Dropbox, no es el Dropbox del laboratorio. No es un Eh, Dropbox de verdad, por eso se llama pseudo. claro, Eh, y ahí están los archivos. Ya, pero ahí yo no sé qué tan recomendable es eso, porque de nuevo son como archivos que comprimidos pesan medio giga y descomprimidos pesan 3. Y esos son Mm. los pequeños. Ya, entonces lo primero es que creamos como esta carpeta del Star Index, que es porque cuando vayamos a descargar todo esto, de ahí se va a empezar a generar como un montón de información adicional, que es como el tipo de archivos que necesita Star para trabajar. De hecho, Alejandro, ¿por qué no me muestras el explorador de archivos también? ¿Cuál? El File Explorer, como en la esquina, Sí, sí. el de RStudio. Sí. Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Ah, sí. Ya, pero aquí está. Espera, En Files. Files, Build Files. Y está como más déjame abajo. subirlo, lo voy a subir. No sube. Ya, ahí están los archivos. Sí. Mira, ahí por ejemplo coloca lo que hay dentro. A ver, lo que descargamos fueron como los primeros dos de arriba, que Esos dos. pesan 2.8 y 940 respectivamente. Y con estos y usando Star generamos los de Star Index, que estarían ahí en su carpetita. ¿Cuál? Todo esto está como en su propia carpetita porque de ahí se van a dar cuenta que esto genera como un montón de archivos. Sí. Star Index. Ujú. Sí, Y ahí se generan hartos gigas de cosas. exacto. Por ejemplo, la mezcla entre el FASTA y las anotaciones genera este archivo como de 16 gigas que tiene como... Lo abrí, pero no entendí absolutamente nada de lo que había dentro porque creo que es un binario, pero es algo que usa Star para trabajar. Así que para mí es una cosa mística que no voy a tocar. Ya. Pero todo este resultado también ahí está en el siguiente widget. Ahí sigue bajando. En Ya, total, entonces, bueno, espera, sí, este código que está acá, sí, ese ese código que está ahí genera el genera, contenido de esa carpeta de allá. genera el contenido de la carpeta que estábamos viendo. Ya. Exacto. Y tiene parámetros que ustedes Y pueden cambiar. O sea, sí, por ejemplo, principalmente el run cuéntanos tweets. los parámetros. Ya, el primero, como les mencionaba, Star es un programa bastante completo como un workflow, así que tiene bastantes modos de trabajo. El primer modo es como esto de generar como este genoma como de referencia que luego Star va a usar para hacer el alineamiento. Eh, Igual existen algunos genomas que ya están generados en la página de Star, creo. Eh, pero de aquí lo que les interesa sería como
los FASTA files, que es el FNA, el archivo impronunciable, el GTF, que tiene así las anotaciones, y posiblemente el root reads, que es básicamente cuántos cores tiene la máquina con la que están trabajando. Esta. Que en Aquí este le caso es pusimos 64, nuestro super pero servidor de 64 cores que estuvo trabajando durante 1 hora y tanto. claro, pero ustedes tienen que saber que su core en su computador pueden ser 8 o 16, no sé. Entonces, Usualmente como 8. 8. Entonces aquí tienen que poner los números de core que están en su computador. Y después, Sí. limit abajo, ¿qué es lo que es? Limit genome generate RAM. Así la RAM antes de que se rinda con el proceso. Sí, pero ese ya es como más opcional. Ese simplemente lo pueden dejar ahí como para que considere como un límite infinito. Ya. Ya. O sea que use toda la RAM que quiera usar. Sí, los últimos dos son como las opciones por defecto. Ujú. Ah, y están más explicadas un poco más abajo. Ya, y Así aquí que, viene un widget que descarga como si ustedes ya hubieran corrido esto. sí. Ujú. Y pesa entre 24 y 30 gigas. No, 24 comprimido se descomprime a 30. Ah, ya. Y ahí están los parámetros descritos. Sí, Ya, sigamos. ya. Y, ok, entonces ahí ya tenemos el genoma de referencia. Ahí lo que vendría sería como ahora los reads de nuestra secuenciación. O sea, los datos. Sí, los datos que van a llegar desde algún laboratorio en Corea después de que mandamos la muestra hace 3 meses. Eh, Ujú. o los datos que pueden encontrar si es que se meten a explorar dentro de la página del NCBI, porque igual hay como bastantes publicaciones que tienen datos publicados. Ujú. Y estos, rayos, me faltó colocar un link, pero igual si se meten al NCBI y buscan como cualquiera de los formatos de datos que están como más abajo, como que lo van a encontrar. Ya. Aquí viene el segundo programita que vamos a necesitar, que sería el SRA Toolkit, que no me acuerdo que era SRA. Es básicamente como archive de reads, algo toolkit. Es básicamente como la API que ofrece el NCBI para poder trabajar con este tipo de datos. Y ahí es básicamente el proceso de instalación en Ubuntu y la parte que incluye exportar el path para tenerlo en el espacio de trabajo. Sí, eso está como en una parte. Es decir, eso lo pueden hacer, pero Ya. ¿Y sí. podría explicar la última? ¿Qué significa la última línea? Ah, La última probablemente la van a ver bastante, incluso fuera de este contexto, es básicamente añadir una carpeta con binarios a la lista de carpetas donde la shell va a estar buscando programas. ¿Cómo traduzco eso? Es básicamente la shell, la terminal va a estar buscando programas cuando nosotros le escribimos algo en un listado de directorios. Usualmente es bin, de binarios. Y ese último comando es básicamente, hey, añade esto a los sitios donde vaya a estar buscando. de hecho, esa pequeña línea de código salva muchas vidas. Porque Sí, a veces alguien instala algo, pero no le dice no le da la ruta al Linux para, para que no sepa dónde queda, buscar a las cosas cuando sí, quiera o no queda ejecutarlo. instalado con el directorio que Linux espera, especialmente cuando uno está trabajando como en servidores donde no tiene privilegios de administrador. Las cosas no quedan como en el directorio donde deberían estar, quedan con un directorio personal. Ya, pero Ujú. bueno, ahí está como esa información. Y ahora ahí están como los códigos de accesión de un montón, ay, ¿cómo se llama? De un catálogo de un experimento. En fin, esos son como varias lecturas de secuenciación, varias muestras de secuenciación que están ahí con sus respectivos códigos de accesión. Eso es lo que decía que lo pueden simplemente como buscar, meterse cualquiera de esos códigos al NCBI
y van a encontrar cuál es la publicación y cuáles son los otros 4 del experimento. Ya. Entonces, supongamos que queremos descargar esos 5. La forma como más fácil es que lo podemos meter en un archivo de texto, ahí separado así como por saltos de línea. De hecho, ¿por qué no abres el archivo? Está ahí en Files. ¿Cuál? Sí, ese. ¿Este? Sí, ese. Es como lo mismo. Es solo esa lista, pero ahí separada por saltos de línea. Que es como útil si es que están como buscando y encuentran como eh, varios experimentos de secuenciación que creen que les podrían ser útiles. Así como múltiples publicaciones más que nada. Ujú. Ahí usamos el SRA Toolkit y el Faster QDump para descargar esos reads en su formato original. ¿Ya? Y este, igual como que lo pueden ejecutar, igual descarga como cerca de 10 gigas de data pura. Eh, pero como esa está disponible en CVI, no hay como un caché en S3, porque ya está disponible en CVI, así que era innecesario. Ya, la siguiente parte sería como el control de calidad previo al alineamiento. Eh, los que han trabajado con secuenciación o saben al menos en un aspecto teórico de secuenciación, sabrán que la calidad de la data como que puede ir variando por base. Como por ejemplo ahí, ese es como un ejemplo como que encontré simplemente en internet, que hay ciertas bases que se leen clara y definitivamente a qué corresponden, y otras que ya son como más como un manchón extraño. ¿Ya? Entonces, por eso suele ser útil hacer un control de calidad primero, o al menos revisar cuál es la calidad de los datos que tenemos. Para lo cual tenemos 2 programitas. Bueno, un programita y otro que luego nos ayuda a deshacernos de esta data como más fea. El primero es FastQC o Fast Quality Control, que podemos usar para, básicamente lo ejecutamos dentro de la carpeta donde descargamos nuestros reads, y este nos va a generar informes sobre la calidad de cada una de estas. De hecho, eh, ¿por qué no abres uno? Ahí está en la carpeta Route FastQC. Esa. Hay cualquiera HTML. Hay varios HTML, al final es será un sí. No sé qué ir a hacer. Alguna cosa misteriosa. Ah, interesante. No, pero cierra eso. Abre un HTML. Están como ahí más abajo. Ahí mismo, pero más abajo. ¿Ahí? Sí. Generan como este tipo de informes. Que Ya. básicamente muestran como eh, la calidad así de los reads. Así Sí. como si todo estuviera como súper abajo, sería como que esto fue hecho como con Zapier a una temperatura variable y que, no sé, les echaron eh, LB en lugar de BufferTE y que todo quedó horrible, pero aquí en general no está como tan terrible. Sí, ahí, si bajas un poco ahí te aparece como la calidad como por secuencia, los contenidos de GC y toda esta información útil que nosotros podemos querer saber. Ya. Ujú. Ya. Esto igual suele ser como un poco necesario si es que tenemos como múltiples estudios o si por ejemplo nos llegó nuestra data y creemos que una muestra quedó horrible, esto sirve para confirmar que la muestra sí era horrible. Ya. Ok. De ahí, los 2 programas que están listados ahí serían el MultiQC, que básicamente es el mismo, pero que lo hace agregando estos análisis de calidad. De hecho, les sugiero que le echen una revisada al MultiQC, porque de hecho igual tiene como más opciones que no están aquí. Igual es bastante útil, es como el Star, es bastante completo para
integrar distintos tipos de análisis de calidad, de control de calidad. Y finalmente el otro, que es el Trimomatic, que ese lo podemos usar, como su nombre dice, de trim, para ir cortando estas partes como más indecentes de nuestras lecturas, que usualmente son al principio y al final, como los primeros 10, últimos 10 pares de bases. Ok, no es el número correcto, pero en fin, son como esa última parte al final, como que se va leyendo más como un manchón que como lecturas de bases claras. Pero esto es como opcional, entre comillas, respecto a lo que estamos haciendo, y diría que solo es necesario si es que tienen como una muestra que tenga como data con mala calidad. Ya. Para usar el MultiQC es súper fácil, simplemente como que van a la carpeta donde están sus archivos y activan MultiQC. Es una aplicación de Python, demora unos segundos y debería ser todo bonito. Ya. Ok, y eso es lo del Trimomatic, las instrucciones de cómo usarlo y de cómo hacer que todo quede bonito. Ya. Pero de nuevo, aquí en general todos los datos eran decentes, así que es como un poco innecesario. Ya, y aquí viene la parte interesante, el mapeado de los reads, o sea, todos estos archivos que descargamos con el faster dump al genoma de referencia, que es la otra cosa que nos tomó como una hora hacer. Y esto es un bonito proceso que demora, creo que como 5 horas a 64 cores. Suerte. Ya, entonces aquí es, bueno, Sí. el mapeo de las lecturas sería, ok, sería Ujú. solo esto. Ahí es ¿Este es fácil. el código? Sería solo esto. Sí, ese es el código. De nuevo, es otro comando con el bonito star, pero acá hay una modificación del código. O es como distinto a como estaba antes. Antes solo estábamos trabajando con una cosa que no es como tan paralelizable, porque tenemos que convertir como estas secuencias que tenemos del genoma a nuestro genoma de referencia. Aquí ya es algo que podemos empezar como a paralelizar porque de nuevo tenemos como múltiples fuentes de reads, tenemos como 5, sí, 5 descargados. Así que hay una utilidad que es el GNU Parallel que podemos usar como para, básicamente es una utilidad de la chela, es como decirle que está haciendo esto con, es como abrir dos terminales y decirle a una terminal que haga esto y a otra terminal que haga aquello. Esto lo trata de una forma como un poco más cómoda. Ahí básicamente lo que está pasando es que el cat le está pasando esta lista de 5 muestras y el parallel la está dividiendo así como en grupos de a 2 para estar ahí procesándolas. Dos al mismo tiempo. Sí. Y de nuevo, esto igual genera otro bonito archivo de 15 gigabytes que comprimido pesa 6. Ujú, Sí. ya. Y aquí Y está aquí para que lo viene la... descarguen Sí, listo. sí. Si es que quieren descargar 15 gigas de data. Eh, y aquí viene la parte de la matriz de conteo y el análisis usando DESSEC2, que es básicamente lo mismo que mostró Alejandro hace rato. Eh, Ahí, bueno, ya tenemos como todos, tenemos como este alineamiento y tenemos como sí, pues tenemos los alineamientos con el genoma de referencia. Ahora básicamente utilizamos subread y feature counts para hacer los conteos. O sea, cuántas veces, cuántos conteos marca para cada gen y generar la tabla que luego vamos a usar. Ya. Sí, ese es como bastante más rápido, así que si lo quieren replicar tampoco... hay otro que está guardado, pero creo que es como más abajo, que igual tomaba tiempo. Ya. Ya, Ah, pero la no, creo que no, salida de creo que esos esto, eran todos los que ya estaban guardados. la Sí. salida del feature counts, ¿qué es lo que es? La salida del feature count es la tabla, la readcounts.txt. Ya. ¿Qué es Sí. esta? Y, sí, y esa es la que de ahí ya podemos pasar a utilizar dentro de R. Ya, sí, voy a ver la Y sí, carpeta. Aquí sí. está. Tenemos un Es como el TXT y hay summary, un que es básicamente summary. el, sí.
el resumen... Ah, mira, ábrelo. Básicamente el summary es como lo que dice si todo salió bien o todo salió terrible. Ahí, por ejemplo, vemos que hay cero un maped y que, no sé, tenemos como múltiples grupos de multimapping, tenemos así múltiples grupos que mapearon a algo que no tenía así como los no features, que serían los que no tenían como una marca, así como de funcionalidad biológica, los que no se pudieron asignar porque eran demasiado ambiguos, o es decir, eso igual es como un parámetro que uno puede ajustar, pero en este caso usando los parámetros por defecto, como que son demasiado raros, así que no los asignan a ningún gen. Y el más importante, los reads asignados que serían la primera línea. Esto es como lo Ok. primero que podemos ir viendo para saber si todo sale bien. Ajá. Ujú. Y ahora volvemos a R. Sí. Y aquí Y está algo parecido a lo que yo había hecho, le había mostrado. exacto. Aquí está como un poco más desastroso, supongo. Es decir, no está como... ¿Es comprensible? Creo que es comprensible. Bueno, Sí, o sea, esto es lo mismo, que estamos importando una sí. matriz y que estamos Importamos generando este... los columnas infectadas y los controles Ujú. y eso. O sea, Sí. esto es R nomás, no se asusten. ¿Ya? Ujú. Si lo Lo ponen va mismo a funcionar. de R de arriba. Claro, pero esto obviamente está en el contexto de los datos de Salmón, que son datos que no lo hemos visto, entonces está en otro contexto. Y aquí está lo mismo que hicimos recién, que era crear el objeto basic dataset from matrix, ¿ya? Que le estamos pasando los mismos argumentos que pasamos recién, solamente que aquí está el just SRA, que si ustedes ven acá, se origina a partir de la importación del TXT. Entonces ahí está como la conexión, lo que conecta todo. De hecho, ¿puedes abrir el ambiente? El environment, porque creo que aún estaba dentro del ambiente ese importado. Dentro del ambiente de R. Sí. Sí, ahí está. ¿Entendés? El, si el just, ¿no estaba? No, no veo just. Ah, o entonces igual puedes tirar la línea del count data para ¿Esta? mostrar cómo se... Sí, sí, la primera. No todo ese. Solo Espérate, la murió. primera. Murió, ya murió. Ya murió. A ver. ¿Por qué? No, ahí está haciendo cosas. O ya hizo cosas. Oh, rayos, le tiraste que tirara, que corriera todo lo de arriba. No, y La mataste. apreté esto. Ya, pero ya murió. Sí. Ya, la cosa es que esto, lo del final, es lo mismo que hicimos recién, que lo importante es que aquí está count data y esto es just SRAA. Y esto Ujú. viene desde el archivo TXT que se generó del feature counting en la terminal. Entonces aquí está todo Sí. conectado. Lo de arriba es solamente un arreglo, son arreglos, son acomodamiento de los datos. Y aquí está lo Sí, es más mismo. que nada... sí, pues porque la forma en que lo exporta creo que hay como dos columnas que vienen antes que no las necesitamos, que son como la columna de los genes, que de ahí solo se le asigna como row names, así que por tanto desaparece como columna. Y había otra, que creo que era como de ambigüedad o era como más como de metadata respecto al alineamiento. Ya, entonces aquí están los resultados en el DSS, el DDS, y aquí hay un ejemplo de cómo uno puede hacer distintas comparaciones. Por ejemplo, aquí ponemos results, ponemos el DDS y le decimos que compare en la columna tipo solamente early versus control. Después podemos hacerlo también con otro contraste, podemos desde la columna tipo le estamos diciendo que compare early, late y después late control. Entonces ustedes generando esa columna de títulos, como nosotros le decíamos, que tiene las categorías, uno puede ir haciendo distintos contrastes, distintas comparaciones. Por eso que existe esta función results, porque genera todos los resultados y después solamente tú le pides que haga las comparaciones después que ya hizo todo.
Y en este caso son 3 comparaciones, y después se guardan aquí en Result 3, 1, 2 y 3. Y eso, hasta ahí nomás. Entonces aquí hemos llegado a los mismos resultados. O sea, tenemos resultados de expresión diferencial a partir de datos crudos y los resultados de expresión diferencial a partir del redondeo de las cuentas normalizadas, que era lo que yo mostré recién. Y creo que eso sería. Estamos. Ahí solo quedan los volcanoplots y ya estaremos libres La otra de... semana, bueno, la otra semana vamos a ver los Sí. resultados, cómo ver los resultados de expresión diferencial y cómo hacerle un metaanálisis, que eso en realidad también son pocas líneas de código. Pero esto, acuérdense que la idea es que esto lo apliquen a sus propios datos, ¿ya? Entonces, las personas especialmente, obviamente, las personas que están haciendo el curso por créditos, tienen que empezar a buscar sus datos y tienen que empezar a buscar qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a analizar para que puedan aplicar esta metodología a sus propios datos. ¿Ya? ¿Algo más? Manu, Alejandro, ¿estamos? una consulta. ¿Ah? Una ¿Sí? consulta, disculpa. Sabes que mi computador colapsó, se cerró, tuve que apagarlo así forzado. Pero Ya. fue cuando traté de instalar DS2. Ajá, Ok. entonces quería saber si nos vas a compartir los scripts de hoy. ¿Sabes? Porque Sí, iban quedando en el chat, pero ya no los pude guardar. sí, les vamos a mandar el script de todo lo que hicimos hoy día, sí. Las instalaciones, la primera parte que hice y esta segunda parte que fue como teórica. Va a estar todo. Sí, va a estar todo, no hay problema.